Descubrí que todo el dinero que le enviaba a mis padres para que fueran pagando la construcción de mi casa se lo gastaban para ellos mismos. Cuando lo descubrí decidí hacer justicia. Mi nombre es Jorge, y lo que estoy a punto de contar es una de las historias más dolorosas de mi vida, una traición que vino de las personas de las que menos esperaba. Mis propios padres, a quienes les confié mi esfuerzo, mis ahorros y mis sueños, me traicionaron de la manera más cruel y egoísta posible. Todo comenzó con un gran sueño que tenía: construir mi propia casa y asegurar un futuro para mí y mi familia. Para lograrlo, me fui a trabajar al extranjero, a Suiza, donde sabía que ganaría mucho más dinero que en mi país. Pero al regresar, descubrí que mis padres se habían quedado con todo el dinero que les envié, y que la casa que debía estar en construcción nunca existió. Esta es la historia de cómo me vi obligado a denunciar a mis propios padres, de cómo ellos intentaron engañarme, mintieron y me manipularon hasta el último momento. Sin embargo, la justicia prevaleció, y les di la lección de sus vidas. Todo empezó cuando tenía 25 años. Siempre había soñado con tener mi propia casa, un lugar donde pudiera asentarme, formar una familia y vivir tranquilo. Era un sueño grande, pero sabía que si trabajaba duro, lo lograría. En mi país, las oportunidades eran limitadas, y el salario no me permitía ahorrar lo suficiente para cumplir ese sueño en un tiempo razonable. Entonces, se presentó la oportunidad de irme a Suiza a trabajar en una empresa donde ganaría un buen salario. Aunque la decisión de dejar mi país y mi familia no fue fácil, sabía que era el paso correcto. Además, mis padres me animaron. Recuerdo que me senté a hablar con ellos antes de tomar la decisión definitiva. Les conté mi plan de ahorrar lo máximo posible para enviarles dinero cada mes y que ellos gestionaran la construcción de mi casa en el terreno que ya había comprado antes de irme. Me aseguraron que harían todo lo posible para ayudarme. Mis padres eran personas de confianza, o eso creía yo en ese momento. No había razón para sospechar. Llegar a Suiza no fue fácil. El clima, la cultura y la barrera del idioma hicieron que los primeros meses fueran duros. Pero me centré en trabajar y ahorrar. Conseguí un buen trabajo en una empresa, y aunque el costo de vida en Suiza era alto, lograba ahorrar una cantidad significativa de dinero mes tras mes. Al principio, enviaba casi todo lo que ganaba a mis padres. Era un sacrificio grande, ya que muchas veces me privaba de cosas para poder enviarles más dinero. Soñaba con mi casa, con regresar a mi país y ver lo que había logrado con mi esfuerzo. Cada mes, enviaba dinero, y mis padres me aseguraban que todo marchaba bien. Me decían que habían empezado con la cimentación, que ya habían comprado los materiales, y que todo iba según lo planeado. Incluso me enviaban algunas fotos del terreno, con pequeños avances que parecían reales. Yo confiaba en ellos ciegamente. Eran mis padres, ¿cómo no iba a confiar en ellos? Durante los siguientes 3 años, el flujo de dinero fue constante. Trabajaba largas horas, muchas veces hacía turnos extras para poder enviarles más dinero. No me importaba sacrificarme, porque pensaba que todo ese esfuerzo se estaba materializando en la construcción de mi casa. Cada mes, les enviaba el dinero directamente a su cuenta bancaria, y mis padres seguían asegurándome que todo iba bien. Cada vez que les preguntaba por el estado de la construcción, me daban detalles. Me hablaban de cómo estaban contratando a más obreros, de cómo la estructura de la casa estaba tomando forma, y de cómo pronto tendrían las paredes levantadas. Incluso mencionaban detalles sobre el techo, las ventanas, y cómo iban a decorar algunas habitaciones. Todo parecía perfectamente normal. Pero había algo que siempre me hacía dudar un poco. A veces, cuando les pedía más fotos o actualizaciones, se retrasaban o decían que no tenían tiempo para ir a ver el terreno. Aunque esas pequeñas dudas me rondaban la cabeza, rápidamente las desechaba, pensando que solo estaban ocupados. Después de todo, eran mis padres, y confiaba en que harían lo correcto. Finalmente, después de 3 años, decidí regresar a casa. Sentía que ya había ahorrado lo suficiente para terminar la construcción y empezar a planear mi futuro. Estaba emocionado. Mis padres sabían que volvería, y aunque parecían un poco tensos en nuestras últimas conversaciones telefónicas, pensé que era solo por la emoción del reencuentro. Cuando llegué, lo primero que quise hacer fue ver el terreno y la casa en construcción. Estaba emocionado de ver el fruto de mi trabajo, los sacrificios que había hecho durante esos 3 años. Pero cuando llegué al terreno,
Lo que encontré me dejó sin aliento, el terreno seguía exactamente igual que cuando me fui. No había ninguna construcción, ni obreros, ni materiales. Nada. Me sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. No podía creer lo que veía. Durante 3 años, envié miles de euros, y no había ni un solo ladrillo en ese terreno. Estaba devastado. Desesperado y en estado de shock, fui directamente a casa de mis padres. No entendía qué estaba pasando. Cuando les pregunté por qué la construcción no había comenzado, se pusieron a la defensiva. Mi padre fue el primero en hablar. Me dijo que hubo retrasos en la obra y que el dinero se había utilizado para otras necesidades familiares. Mi madre, en cambio, intentaba calmarme diciendo que todo se resolvería pronto, que no debía preocuparme. Pero algo en sus miradas me decía que no estaban siendo sinceros. Decidí ir al banco para revisar los movimientos de la cuenta. Lo que encontré allí me dejó completamente roto. Todo el dinero que había enviado durante esos 3 años no había sido utilizado para la construcción de mi casa. Mis padres se lo habían quedado. Habían gastado ese dinero en vacaciones lujosas, compras innecesarias, y en todo tipo de caprichos personales. No había ni una sola transacción relacionada con la construcción de mi casa. Me enfrenté a ellos de nuevo, pero esta vez con las pruebas en la mano. No podían negarlo. Me miraron en silencio, y luego mi padre, en un tono arrogante, me dijo que no había nada que pudiera hacer, que no tenía pruebas suficientes para acusarlos de nada, y que nadie iba a creer que un hijo llevaría a sus padres a juicio. Fue entonces cuando me llené de rabia. No podía creer que mis propios padres me hubieran estafado de esa manera. Esa noche, no pude dormir. Estaba destrozado, confundido y lleno de ira. Me enfrentaba a una de las decisiones más difíciles de mi vida, denunciar a mis propios padres. Nunca pensé que llegaría a un punto en el que tendría que llevar a mis padres a juicio, pero me habían traicionado de una manera tan profunda que sabía que no podía simplemente dejarlos salirse con la suya. Era mi futuro el que habían destruido. Todo por su codicia y egoísmo. Durante los días siguientes, pensé en todas las opciones. Hablé con amigos cercanos, e incluso consulté con abogados para ver si había una manera de resolver el asunto sin llegar a los tribunales. Pero cada vez que les pedía a mis padres que me devolvieran el dinero, ellos simplemente se reían, diciéndome que no había forma de que yo ganara. Finalmente, decidí que no tenía otra opción. Presenté una demanda contra ellos. Sabía que sería difícil, que la gente me juzgaría por llevar a mis padres a los tribunales, pero no podía permitir que siguieran viviendo con el dinero que tanto me había costado ganar. Cuando recibieron la notificación de la demanda, mis padres no se lo tomaron en serio. Se rieron, diciendo que no tenía pruebas suficientes y que nunca ganaría en los tribunales. Estaban tan confiados en que saldrían victoriosos, que ni siquiera intentaron llegar a un acuerdo conmigo antes del juicio. El juicio comenzó semanas después, y desde el principio, mis padres se mostraron arrogantes. Mi padre mintió descaradamente, diciendo que habían utilizado el dinero para gastos esenciales de la familia y que yo había sido informado en todo momento de cómo se estaba utilizando. Mi madre, por su parte, se presentó como una madre sacrificada, diciendo que siempre había hecho lo mejor para mí y que todo lo que hicieron fue para mi beneficio. Pero lo que no sabían era que yo había guardado cada comprobante de las transferencias bancarias, cada correo electrónico y mensaje de texto en el que me aseguraban que todo iba bien con la construcción. Tenía pruebas irrefutables de que nunca utilizaron el dinero para lo que me prometieron. Además, presenté testimonios de amigos y familiares que sabían de mi plan de construir la casa, y que habían oído a mis padres hablar de cómo disfrutaban de las vacaciones y los lujos con el dinero que les envié. Cuando llegó el momento de exponer mis pruebas, el ambiente en la sala cambió por completo. Mis padres, que hasta ese momento habían estado seguros de sí mismos, comenzaron a ponerse nerviosos. Sabían que no había forma de escapar. El juez revisó cada uno de los documentos que presenté, y quedó claro que me habían estafado. Finalmente, el juez dictó sentencia. Mis padres fueron declarados culpables de haberse quedado con el dinero que les envié para la construcción de la casa. Fueron condenados a devolverme todo el dinero que me habían robado, más un porcentaje adicional por daños y perjuicios. Pero eso no fue todo. Además, fueron sentenciados a prisión por fraude. Ver a mis padres ser llevados a prisión fue un momento agridulce. No me alegré,
Pero tampoco sentí pena por ellos. Sabía que habían destruido nuestra relación por completo con sus acciones. Lo único que sentía era alivio al saber que, finalmente, se había hecho justicia. Después del juicio, recuperé el dinero y finalmente pude comenzar la construcción de mi casa, esta vez sin confiar en nadie más que en mí mismo. Mis padres perdieron todo, incluyendo mi respeto. Intentaron apelar la sentencia, pero fracasaron. Desde entonces, no he vuelto a tener contacto con ellos. Me enteré por conocidos que, después de perder todo, se mudaron a un pequeño apartamento. Mi madre trabaja ahora como cajera en un supermercado, mi padre sigue haciendo horas extras, y su vida de lujos y caprichos ha quedado atrás. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta, si debería haber intentado resolver las cosas de otra manera. Pero cada vez que lo pienso, recuerdo todo lo que hicieron, y sé que tomé la mejor decisión para mí. Finalmente soy libre, y puedo vivir mi vida sin el peso de su traición.